La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 3. El secreto de la isla. Capítulo 14. Los colonos deciden construir una embarcación grande. 3 años habían transcurrido desde que los prisioneros de Richmond habían huido de aquella ciudad, y cuántas veces durante aquellos 3 años habían hablado de la patria, siempre presente en sus pensamientos. No dudaban que la guerra civil había terminado ya, y les parecía imposible que no hubiese triunfado la justa causa del norte. Pero, ¿cuáles habían sido los incidentes de aquella guerra terrible? ¿Cuánta sangre había causado? ¿Qué amigos habían sucumbido en la lucha? Este era el tema frecuente de sus conversaciones, sin entrever el día que podrían volver a su país. Regresar a él, aunque no fuese más que por algunos días, reanudar el lazo social con el mundo habitado, establecer una comunicación entre su patria y su isla, y pasar después la mayor parte y la mejor quizá de su existencia en aquella colonia fundada por ellos, y que pasaría a depender de la metrópoli. ¿Era quizá un sueño irrealizable? No había más que 2 medios de realizarlo. O vendría algún día un buque a las aguas de la isla Lincoln, o los colonos construirían otro bastante fuerte para mantenerse en el mar y hacer la travesía hasta la tierra más próxima. A no ser, decía Pencroff, que nuestro genio nos dé los medios de volver a la patria. Y si hubiesen ido a decir a Pencroff y a Nab que un buque de 300 toneladas los esperaba en el Golfo del Tiburón o en el puerto del Globo, no hubieran hecho el menor gesto de sorpresa. En este orden de ideas lo admitían y lo esperaban todo. Pero Cyrus Smith, menos confiado, les aconsejó que se atuviesen a la realidad, por lo que se habló de la construcción de un buque, tarea verdaderamente urgente, puesto que se trataba de ir lo más pronto posible a la isla Tabor para dejar un documento que indicase la nueva residencia de Ayrton. No existiendo el Buenaventura, se necesitarían 6 meses más, por lo menos, para la construcción de un nuevo buque, y copio llegaba el invierno. No podría efectuarse el viaje antes de la primavera próxima. Tenemos tiempo de prepararnos para cuando llegue la nueva estación, dijo el ingeniero, que hablaba de estas cosas con Pencroff. Creo, amigo mío, que debiendo rehacer nuestra embarcación, será preferible darle mayores dimensiones. La llegada del yate escocés a la isla Tabor es muy problemática, y hasta puede suceder que haya venido hace algunos meses, y haya vuelto a marchar después de haber buscado en vano las huellas de Ayrton. ¿No convendría construir un buque que en caso necesario pudiera trasladarnos a los archipiélagos polinesios o a Nueva Zelanda? ¿Qué le parece? Pienso, señor Ciro, respondió el marino, que puede construir tanto un buque grande como uno pequeño. No nos falta ni madera ni útiles. No es más que cuestión de tiempo. ¿Y cuántos meses exigiría la construcción de un buque de 250 a 300 toneladas? Preguntó Cyrus Smith. De 7 a 8 meses, por lo menos, contestó Pencroff. Pero no hay que olvidar que llega el invierno y que durante los grandes fríos es difícil trabajar la madera. Contando con algunas semanas de huelga forzosa, si el buque está hecho para el mes de noviembre próximo, debemos estar contentos. Pues bien, repuso Cyrus Smith, esa sería la época favorable para emprender una travesía de alguna importancia, ya a la isla Tabor o ya a una tierra más lejana. De acuerdo, señor Ciro, repuso el marino. Haga sus planos, que los obreros están dispuestos, e imagino que Ayrton nos podrá ayudar mucho. Los colonos, consultados, aprobaron el proyecto del ingeniero, que era en verdad lo que más convenía hacer. Cierto que la construcción de un buque de 200 a 300 toneladas era una obra magna, pero los colonos tenían una confianza que hasta entonces habían justificado los resultados obtenidos.
Cyrus Smith se ocupó de hacer los planos del buque y en determinar su calado. Durante aquel tiempo, sus compañeros se emplearon en la corta y acarreo de los árboles, de donde debían sacarse las cuadernas, las curvas y los forros. El bosque del Far West dio los mejores materiales de maderas de encina y álamo negro. Se aprovechó la senda hecha durante la última excursión para abrir un camino practicable, que recibió el nombre de Camino de Far West, y se llevaron los árboles a las chimeneas, donde se estableció el arsenal. El trazado del camino era bastante caprichoso, porque se sometió a las necesidades de la elección de madera. De todos modos, facilitó el acceso a una notable parte de la península serpentina. Importaba mucho que aquellas maderas se cortaran y prepararan pronto, porque era imposible emplearlas todavía verdes, y había que dejarlas endurecer. Los carpinteros trabajaron con ardor durante el mes de abril, que fue turbado por algunos golpes de viento bastante fuertes de equinoccio. Maese Jup los ayudaba trepando a la cima de un árbol para fijar las cuerdas para derribarlo o prestando sus robustos hombros para trasladar los troncos cortados. Todas aquellas maderas fueron apiladas bajo un vasto cobertizo de tablones, que se construyó cerca de las chimeneas, donde esperaron el momento de ser utilizadas. El mes de abril fue bastante bueno, como lo es con frecuencia el mes de octubre en la zona boreal. Al mismo tiempo, los trabajos de labranza se llevaron activamente, y pronto desapareció toda huella de devastación en la meseta de la Gran Vista. Se reedificó el molino, y nuevos edificios se levantaron en el lugar que habían tenido en el corral. Pareció necesario reconstruir los mayores, porque la población volátil había aumentado en proporciones considerables. Los establos contenían 5 onagros, 4 de ellos vigorosos y bien adiestrados, que se dejaban enganchar o montar, y uno que acababa de nacer. El material de la colonia se había aumentado con un arado, y los onagros eran empleados en la labranza como verdaderos bueyes de los condados del Yorkshire o de Kentucky. Cada uno de los colonos tenía su parte en el trabajo, y los brazos no descansaban. Los operarios gozaban de magnífica salud y de muy buen humor, con lo cual animaban las veladas del Palacio de Granito, formando 1000 proyectos para el futuro. Es inútil decir que Ayrton participaba en la existencia común y que no pensaba ir a vivir a la dehesa. No obstante, continuaba triste y poco comunicativo, y tomaba parte más bien en las tareas que en las distracciones de sus compañeros. Era un obrero incansable en el trabajo, vigoroso, diestro, ingenioso e inteligente. Todos lo estimaban y lo querían, y él no podía ignorarlo. La dehesa no quedó abandonada. Cada 2 días, uno de los colonos iba en un carro o en un onagro a cuidar del rebaño de muflones y cabras, y traía al Palacio de Granito la leche que abastecía la despensa de Nab. Estas excursiones eran al mismo tiempo ocasiones de caza. Harbert y Gedeón Spilett, llevando siempre a Top, corrían con más frecuencia por el camino de la dehesa, y con las armas que disponían, jamás faltaba en casa cavialles, agutíes, canguros, jabalíes, cerdos salvajes, patos, tetraos, gallinetas, jacamares y cercetas. Los productos del sotillo, los del banco de ostras, algunas tortugas que se pescaron, además de los excelentes salmones que se introdujeron en las aguas del río de la Merced, las legumbres de la meseta de la Gran Vista y los frutos naturales del bosque, eran riquezas que Nab, el maestro cocinero, apenas tenía tiempo de almacenar. Huelga decir que el hilo telegráfico que comunicaba la dehesa con el Palacio de Granito había sido restablecido,
y que funcionaba cuando uno u otro de los colonos se hallaba en la dehesa y juzgaba conveniente pasar en ella la noche. Por lo demás, la isla estaba segura y no se temía ninguna agresión, al menos por parte de los hombres. Sin embargo, los hechos que habían ocurrido podían reproducirse, temiéndose un desembarco de piratas y aun de presidiarios fugados. Era posible que algunos compañeros o cómplices de Bob Harvey, todavía detenidos en Norfolk, hubieran estado en el secreto de sus proyectos y tuvieran la intención de imitarlos. Los colonos no dejaban de observar los puntos de desembarco de la isla, y cada día su anteojo registraba el vasto horizonte que cerraba la bahía de la Unión y la bahía de Washington. Cuando iban a la dehesa, examinaban con atención la parte occidental del mar, y subiendo al contrafuerte, sus miradas podían recorrer un ancho sector de aquel horizonte. Nada sospechoso se presentó, pero había que vivir alerta. Por lo tanto, el ingeniero, una noche, participó a sus compañeros que había formado el plan de fortificar la dehesa. Le parecía prudente levantar la empalizada y flanquearla con una especie de blocaos, en el cual, en caso necesario, los colonos pudieran defenderse contra una tropa enemiga. Debiendo considerarse el Palacio de Granito como inexpugnable, la dehesa con sus edificios, sus depósitos y los animales que contenía, sería siempre el objetivo de los piratas, quienesquiera que fuesen los que desembarcaran en la isla. Y si los colonos se veían obligados a encerrarse en ella, debían ofrecer una resistencia ventajosa. Este era un proyecto que debía meditarse, pero cuya ejecución tuvo que aplazarse para la primavera inmediata. Hacia el 5 de mayo se veía ya en el taller de construcción la quilla del nuevo buque, y pronto la roda y el codaste, encajados en cada uno de sus extremos, se levantaban sobre ella casi perpendicularmente. La quilla, de buena madera de encina, medía 110 pies de longitud, lo cual permitía dar al bao maestro una anchura de 25 pies. Pero esto fue todo lo que los carpinteros pudieron hacer antes de la llegada del frío y del mal tiempo. Durante la semana siguiente se pusieron también en su lugar las primeras cuadernas de la popa, pero luego hubo que suspender los trabajos. Durante los últimos días del mes, el tiempo fue muy malo. El viento soplaba del este y a veces con la violencia de un huracán. El ingeniero dudó de la solidez de los cobertizos que cubrían el arsenal, pero no había sido posible establecerlo en ningún otro sitio cerca del Palacio de Granito, porque el islote cubría imperfectamente el litoral contra los furores del viento del mar, y en las grandes tempestades las olas venían a batir directamente al pie de la muralla granítica. Por fortuna, estos temores no se realizaron. El viento se inclinó a la parte del sudeste, y en tales condiciones la playa del Palacio de Granito estaba a cubierto por el resalto de la punta del Pecio. Pencroff y Ayrton, los más celosos constructores del nuevo buque, prosiguieron sus tareas mientras les fue posible. No les importaba que el viento les alborotara el pelo, ni que la lluvia les mojara hasta los huesos, pues un martillazo tiene el mismo efecto dado durante un tiempo malo que en un buen tiempo. Pero cuando a este periodo húmedo sucedió un frío muy vivo, la madera, cuyas fibras adquirieron la fuerza del hierro, se hizo muy difícil de trabajar, y hacia el 10 de junio fue preciso abandonar definitivamente la construcción del buque. Cyrus Smith y sus compañeros no habían dejado de observar el excesivo rigor de la temperatura en los inviernos de la isla Lincoln. El frío era comparable con el que se siente en los estados de Nueva Inglaterra,
situados poco más o menos a la misma distancia del ecuador que la isla. Si en el hemisferio boreal, o por lo menos en la parte ocupada por Nueva Bretaña y el norte de Estados Unidos, este fenómeno se explica por la conformación achatada de los territorios que confinan con el polo y sobre los cuales ninguna elevación del suelo presenta obstáculos a los vientos hiperbóreos, respecto a la isla Lincoln, esta explicación no podía tener valor alguno. Se ha observado también, decía un día Cyrus Smith a sus compañeros, que en latitudes iguales, las islas y las regiones del litoral sufren menos frío que las mediterráneas. He oído con frecuencia asegurar que los inviernos de Lombardía, por ejemplo, son más rigurosos que los de Escocia. Esto depende de que el mar restituye durante el invierno el calor que ha recibido durante el verano, por lo que las islas se encuentran en mejores condiciones para gozar de los beneficios de esta restitución. Pero, entonces, señor Ciro, preguntó Harbert, ¿por qué la isla Lincoln parece una excepción de esa ley común? Eso es lo difícil de explicar, contestó el ingeniero. Sin embargo, me inclino a creer que esta singularidad depende de la situación de la isla en el hemisferio austral, que, como sabes, hijo mío, es más frío que el hemisferio boreal. En efecto, dijo Harbert, y los hielos flotantes se encuentran en latitudes más bajas en el sur que en el norte del Pacífico. Eso es verdad, repuso Pencroff. Cuando yo ejercía el oficio de ballenero, he visto icebergs hasta en el Cabo de Hornos. También podrían explicarse, dijo Gédéon Spilett, los fríos rigurosos que experimenta la isla Lincoln por la presencia de hielos o ventisqueros a una distancia relativamente próxima. Su opinión es muy admisible, mi querido Spilett, repuso Cyrus Smith, y evidentemente a la proximidad de los bancos de hielo debemos los rigurosos inviernos. Hay que añadir que una causa enteramente física hace el hemisferio austral más frío que el boreal, pues, estando el sol más cerca de este último hemisferio durante el verano, necesariamente está más lejos durante el invierno. Esto explica que haya excesos de temperatura en los dos sentidos. Y si encontramos que los inviernos son más fríos en la isla Lincoln, no olvidemos que los veranos son demasiado calurosos. Pero, dijo Pencroff frunciendo el ceño, ¿por qué nuestro hemisferio, señor Ciro, ha de tener la peor parte? Eso no es justo. Amigo Pencroff, repuso el ingeniero riéndose, justo o no, hay que resignarse a la situación, y voy a explicar en qué consiste esta particularidad. La Tierra no describe un círculo alrededor del Sol, sino una elipse, como exigen las leyes de la mecánica racional. La Tierra ocupa uno de los focos de la elipse, y por consiguiente, en cierta época de su curso, se encuentra en su apogeo, es decir, a su mayor distancia del Sol, y en otra época se encuentra en su perigeo, o sea, a su menor distancia. Ahora bien, precisamente durante el invierno de los países australes, está la Tierra en el punto más lejano respecto del Sol. Por consiguiente, en las condiciones requeridas para que esos países experimenten los mayores fríos. Entonces, nada puede hacerse, y los hombres, Pencroff, por sabios que sean, jamás podrán cambiar nada en el orden cosmográfico establecido por Dios mismo. Y sin embargo, añadió Pencroff, que mostraba cierta dificultad en resignarse, el mundo es bastante sabio. ¿Qué gran libro podría hacerse, señor Ciro, con lo que sabe? Otro mucho mayor todavía se haría con lo que se ignora, repuso Cyrus Smith. En fin, por una razón o por otra, en el mes de junio arreció el frío con su violencia acostumbrada, y los colonos tuvieron que permanecer encerrados muchos días en el Palacio de Granito. Este secuestro les parecía insufrible a todos, especialmente a Gédéon Spilett. Mira tú, dijo un día a Nab,
te daría por acta notarial todas las herencias que debo recibir si fueras tan bueno que me suscribieras a un periódico. Decididamente lo que falta para mi felicidad es saber todas las mañanas lo que ha pasado el día antes fuera de mi domicilio. ¿No? Se echó a reír. Sin embargo, dijo, lo que a mí me preocupa son mis quehaceres diarios. La verdad era que no faltaba trabajo, lo mismo dentro que fuera de la casa. La colonia de la isla Lincoln estaba entonces en su más alto grado de prosperidad, al cual había llegado después de 3 años de asiduos trabajos. El incidente de la destrucción del Brick había sido un nuevo manantial de riquezas, sin hablar del aparejo completo que serviría para el buque que estaba construyéndose. Llenaban a la sazón los almacenes del Palacio de Granito, utensilios, instrumentos útiles de toda especie, armas, municiones y vestidos. No había sido necesario recurrir a la fabricación de gruesas telas de fieltro. Si los colonos habían tenido frío durante su primer invierno, la mala estación podía volver sin que tuvieran que temer sus rigores. Abundaba también la ropa blanca, y se la conservaba con extremo cuidado. De aquel cloruro de sodio, que no es sino sal marina, Cyrus Smith había extraído fácilmente la sosa y el cloro, del cual hizo cloruro de cal, y otros que fueron empleados en diversos usos domésticos, también en el lavado de ropa. Por otra parte, no se hacían irás que 4 lejías al año, como se practicaba antiguamente en las familias antiguas, y séanos permitido añadir que Pencroff y Gedeón Spilett, mientras llegaba la época en que el repartidor pudiera llevarles el periódico, se mostraron lavanderos distinguidos. Así pasaron los meses de invierno. Junio, julio y agosto fueron muy rigurosos. El término medio de las observaciones termoinétricas no señaló más de 8 grados Fahrenheit, 13 grados 33 minutos centígrados bajo cero, temperatura inferior a la del invierno precedente. Incesantemente ardía un buen fuego en las chimeneas del Palacio de Granito, cuyas columnas de humo manchaban con largas rayas negras la parte inferior. No se economizaba el combustible, que crecía a pocos pasos de distancia, y además lo superfluo de la madera destinada a la construcción del buque permitió economizar la hulla, que exigía más trabajo para traerla. Hombres y animales gozaban de buena salud. Maese Jup se mostraba un poco friolero, único defecto que tenía el orangután, y hubo que hacerle una buena bata bien forrada de algodón. Aquel criado tan diestro, tan celoso e infatigable, discreto y nada charlatán, con razón hubiera podido ser presentado como modelo a todos sus colegas bípedos del antiguo y del nuevo mundo. Al fin y al cabo, decía Pencroff, cuando uno puede disponer de 4 manos, es más fácil desempeñar convenientemente sus tareas. Y las desempeñaba perfectamente el diestro cuadrúmano. Durante los 7 meses que transcurrieron, desde las últimas investigaciones realizadas alrededor de la montaña y durante el mes de septiembre, en que volvieron los días buenos, no hubo ocasión de hablar del genio de la isla, porque su acción no se manifestó en ninguna circunstancia. Es verdad que habría sido inútil, porque ningún incidente vino a poner a prueba a los colonos. Cyrus Smith observó que si las comunicaciones entre el desconocido y los habitantes del Palacio de Granito se habían establecido alguna vez por medio del pozo, y si el instinto de Top, por decirlo así, las había presentido, nada ocurrió en aquel periodo que autorizase esta conjetura. Los ladridos del perro habían cesado completamente, lo mismo que los temores del orangután. Los 2 amigos, porque efectivamente lo eran, no andaban ya alrededor del pozo.
no ladraban ni gruñían de aquella singular manera que desde el principio había llamado la atención del ingeniero. Pero ¿podía éste asegurar que no se les presentaría de nuevo el enigma y que jamás llegaría a poseer la clave? ¿Podía afirmar que no se reproduciría alguna circunstancia que volviese a poner en escena al misterioso personaje? ¿Quién sabe lo que reservaba el porvenir? En fin, el invierno pasó, pero en los primeros días que marcaron la vuelta de la primavera, ocurrió un hecho cuyas consecuencias podían ser graves. El 7 de septiembre, Cyrus Smith, observando la cima del monte Franklin, vio una columna de humo sobre el cráter, cuyos primeros vapores se proyectaban en el aire. Capítulo 15. Un telegrama conduce a los colonos ante el capitán Nemo. Los colonos, advertidos por el ingeniero, habían suspendido sus trabajos y contemplaban en silencio la cima del monte Franklin. El volcán se había reanimado y los vapores habían penetrado en la capa mineral acumulada en el fondo del cráter. Pero los fuegos subterráneos ¿producirían alguna erupción violenta? Esta era una eventualidad acerca de la cual nada podía pronosticarse. Sin embargo, aun admitiendo la hipótesis de una erupción, era probable que no fuera muy dañosa para el conjunto de la isla. No siempre son desastrosos los derramamientos de materias volcánicas, y la isla había estado sometida a estas pruebas, como lo demostraban las corrientes de lava que surcaban las laderas septentrionales de la montaña. Además, la forma del cráter, la boca abierta en su borde superior, debían proyectar la expansión de lava hacia las partes estériles de la isla y en dirección opuesta a las fértiles. Sin embargo, lo pasado no era una garantía segura del porvenir. Con frecuencia, en la cima de los volcanes, se cierran antiguos cráteres y se abren otros nuevos, hechos que se han producido en los dos mundos, en el Tena, en Popocatépetl, en Orizaba, y en vísperas de una erupción hay motivo para temerlo todo. Bastaba un terremoto, fenómeno que acompañaba alguna vez a las expansiones volcánicas, para que se modificara la disposición interior de la montaña y se abrieran nuevas vías a las lavas incandescentes. Cyrus Smith explicó todo esto a sus compañeros y, sin exagerar la situación, les dio a conocer el pro y el contra. De todos modos, nada podía hacerse. El palacio de granito no parecía amenazado, a no ser que un temblor de tierra conmoviese el suelo. Pero la dehesa corría peligro. Si se llegaba a abrir algún nuevo cráter en las pendientes meridionales del monte Franklin. Desde aquel día, los vapores no dejaron de coronar la cima de la montaña, y aún pudo observarse que aumentaban tanto en altura como en espesor, sin que se levantase llama alguna entre sus gruesas volutas. El fenómeno se concentraba todavía en la parte inferior de la chimenea central. Entretanto, con los buenos días se reanudaron los trabajos. Apresurábase todo lo posible la construcción del buque, y aprovechando el salto de agua de la playa, Cyrus Smith estableció una serrería hidráulica que convirtió más rápidamente los troncos de árboles en tablas y vigas. El mecanismo de este aparato era tan sencillo como los que funcionan en las rústicas sierras de Noruega. No se trata de obtener más que dos movimientos, uno horizontal para la pieza de madera y otro vertical para la sierra, y el ingeniero lo consiguió por medio de una rueda, dos cilindros y poleas convenientemente dispuestas. A finales de septiembre, el armazón del buque, que debía llevar aparejo de goleta, se levantaba en el arsenal. Las cuadernas estaban casi enteramente terminadas,
y mantenidos todos sus pares por una cintura provisional, podían apreciarse ya las formas de la embarcación. Aquella goleta, fina en popa y ancha en proa, sería sin duda alguna apta para hacer una larga travesía en caso necesario. Pero la colocación de los tablones de forro, de las bagras y del puente exigía todavía mucho tiempo. Afortunadamente había podido salvarse la clavazón del antiguo brick después de la explosión submarina. De los tablones y curvas mutilados, Pencroff y Ayrton habían arrancado los pernos, cabillas y una gran cantidad de clavos de cobre. Era trabajo ahorrado a los herreros, pero los carpinteros tenían todavía mucho que hacer. Tuvieron que interrumpirse por espacio de una semana las obras de construcción para atender a las tareas de la recolección y almacenaje de las diversas cosechas que abundaban en la meseta de la Gran Vista. Pero terminadas estas tareas, consagraron todos los instantes a la construcción de la goleta. Cuando llegaba la noche, los trabajadores estaban verdaderamente extenuados de cansancio. Con el fin de no perder tiempo, habían modificado las horas de la comida. Comían a las 12 y cenaban cuando les faltaba la luz del día. Entonces subían al palacio de granito e iban pronto a la cama. Algunas veces, sin embargo, la conversación, cuando recaía sobre algún punto interesante, retrasaba la hora del sueño. Los colonos, dando rienda a su imaginación, hablaban del porvenir, de los cambios que liaría en su situación un viaje de la goleta a las tierras más cercanas. Pero en medio de estos proyectos dominaba siempre el pensamiento de un regreso ulterior a la isla Lincoln. Jamás abandonarían aquella colonia, fundada con tanto trabajo y buen éxito, y la cual, por efecto de las comunicaciones con América, recibiría un nuevo desarrollo. Pencroff y Nab esperaban concluir en ella sus días. Harbert, decía el marino, ¿verdad que no abandonarás jamás la isla Lincoln? Jamás, Pencroff, sobre todo si tú te decides a quedarte en ella. Por descontado, hijo mío, respondía Pencroff, te esperaré. Me traerás a tu mujer y tus hijos, y haré de tus pequeños famosos jeques. Convenido, replicaba Harbert, riendo y ruborizándose a la vez. ¿Y usted, señor Ciro? Continuaba Pencroff entusiasmado. Usted será siempre el gobernador de la isla. A propósito, ¿cuántos habitantes podrá mantener? 10,000 por lo menos. Conversando así, dejaban hablar a Pencroff, y de proyecto en proyecto, el periodista acababa por fundar un periódico, el New Lincoln Herald. Así es el corazón del hombre, el deseo de ejecutar obras de larga duración, que le sobrevivan, es la señal de su superioridad sobre todo lo que existe en el mundo. Es su dominación, es la justicia en el mundo entero. Después de todo, ¿quién sabe si Jup y Top no tenían también su pequeña ilusión acerca del futuro? Ayrton, silencioso, se decía interiormente que querría volver a ver a Lord Glenarvan y mostrarse rehabilitado a los ojos de todos. Una tarde, el 15 de octubre, la conversación, transcurrida entre hipótesis, se había prolongado más de lo acostumbrado. Eran las 9 de la noche, y largos bostezos, mal disimulados, anunciaban la hora del sueño. Pencroff acababa de levantarse para dirigirse hacia su cama, cuando el timbre eléctrico situado en la sala sonó. Todos estaban allí. Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert, Ayrton, Pencroff y Nab. No había ninguno de los colonos en la dehesa. Cyrus Smith se levantó. Sus compañeros se miraron unos a otros, creyendo haber oído mal. ¿Qué quiere decir esto? Exclamó Nab. ¿Llama el diablo?
Nadie contestó. El tiempo está de tormenta, observó Harbert. ¿No puede ser la influencia eléctrica que... Harbert no pudo terminar su frase. El ingeniero, hacia el cual todos dirigían sus miradas, sacudió la cabeza negativamente. Esperemos, dijo entonces Gedeón Spilett. Si es un aviso, quienquiera que sea el que lo haya hecho, lo volverá a repetir. Pero, ¿quién quiere que sea? Exclamó Nab. Pues, repuso Pencroff, el que... La frase del marino fue interrumpida por una nueva llamada del timbre. Cyrus Smith se dirigió hacia el aparato y, dando la corriente al hilo, envió esta pregunta a la dehesa. ¿Qué quieres? Algunos instantes después, la aguja se movía en el disco alfabético, dando esta respuesta a los habitantes del Palacio de Granito. Venid corriendo a la dehesa. ¡Por fin! Exclamó Cyrus Smith. Sí, por fin iba a revelarse el misterio. Ante aquel inmenso interés que les impulsaba a correr a la dehesa, había desaparecido el cansancio y el deseo de reposo en los colonos. Sin haber pronunciado una palabra, en algunos instantes habían abandonado el Palacio de Granito y estaban en la playa. Solamente Jup y Top se habían quedado. Podían pasar sin ellos. La noche era muy oscura. La luna, nueva aquel día, había desaparecido al mismo tiempo que el sol. Como había dicho Harbert, gruesas nubes formaban una bóveda baja y pesada que impedía la irradiación de las estrellas. Solo algunos relámpagos de calor, reflejos de una tormenta lejana, iluminaban el horizonte. Era posible que algunas horas más tarde retumbase directamente el trueno sobre la isla. La noche se presentaba amenazadora, pero por profunda que fuese la oscuridad, no podía detener a personas habituadas a recorrer el camino de la dehesa. Subieron la orilla izquierda del río de la Merced, llegaron a la meseta, pasaron el puente del arroyo de la Glicerina y avanzaron a través del bosque. Caminaban a buen paso, poseídos de vivísima emoción. Ya no tenían la menor duda. Iban a encontrar al fin la clave tan buscada del enigma, el nombre del ser misterioso tan profundamente interesado en la vida de los colonos, de influencia tan generosa y de tan potente acción. En efecto, para que aquel desconocido hubiera acudido tan oportunamente en su socorro en todas las ocasiones, ¿no era menester que participara de la existencia de los colonos, que conociese sus más pequeños pormenores y hasta que oyese lo que se hablaba en el Palacio de Granito? Cada uno, absorto en sus reflexiones, apresuraba el paso. Bajo aquella bóveda de árboles, la oscuridad era tal que la linde del camino no se veía. Ningún ruido, por otra parte, turbaba el silencio del bosque. Aves y cuadrúpedos, a causa de la pesadez de la atmósfera, estaban inmóviles y silenciosos. No agitaba las hojas el menor soplo de aire. Solamente los pasos de los colonos resonaban en la oscuridad sobre el endurecido suelo. Durante el primer cuarto de hora de marcha, el silencio no fue interrumpido más que por esta observación de Pencroff. Tendríamos que haber tomado un farol. Y por esta respuesta del ingeniero. Ya encontraremos uno en la dehesa. Cyrus Smith y sus compañeros habían salido del Palacio de Granito a las 9:12, y a las 9:47 habían recorrido una distancia de 3 millas sobre las 5 que separaban la desembocadura del río de la Merced de la dehesa. En aquel momento se extendieron sobre la isla relámpagos blanquecinos, haciendo destacar los contornos del follaje negro. Aquellos resplandores
deslumbraban y cegaban a los colonos. Evidentemente, no podía tardar en desencadenarse la tormenta. Los relámpagos se hicieron poco a poco más rápidos y más luminosos. Se oía el tableteo de los truenos en las profundidades del cielo, y la atmósfera era sofocante. Los colonos caminaban como si hubieran sido empujados hacia adelante por una fuerza irresistible. A las 10:15, un vivo resplandor les mostró el recinto de la empalizada, y apenas habían franqueado la puerta, estallaron los truenos con formidable violencia. En un instante atravesaron el recinto, y Cyrus Smith se encontraba ante la habitación. Era posible que el desconocido ocupase la casa, puesto que de allí había debido partir el telegrama. Sin embargo, ninguna luz iluminaba la ventana. El ingeniero llamó a la puerta. No obtuvo respuesta. Cyrus Smith abrió y los colonos entraron en la habitación, que estaba completamente a oscuras. Nat echó yescas, y un instante después estaba encendido el farol y registrada la casa en todos sus rincones. No había nadie. Todo estaba en el estado en que había sido dejado. ¿Habremos sido víctimas de una ilusión?, murmuró Cyrus Smith. No, no era posible. El telegrama decía: venid corriendo a la dehesa. Se acercaron a la mesa destinada al servicio del hilo. Todo estaba en su sitio: la pila, la caja que la contenía, el aparato de recepción y transmisión. ¿Quién ha venido la última vez aquí?, preguntó el ingeniero. Yo, señor Smith, repuso Ayrton. Y eso fue hace 4 días. Una nota, exclamó Harbert, enseñando un papel que había encima de la mesa. En aquel papel estaban escritas en inglés estas palabras: seguid el alambre nuevo. En marcha, exclamó Cyrus Smith, comprendiendo que el despacho no había partido de la dehesa, sino del retiro misterioso puesto en relación con el Palacio de Granito por medio de un alambre suplementario unido al antiguo. Nat tomó el farol encendido y todos salieron de la dehesa. La tempestad se desencadenaba con violencia, disminuyendo sensiblemente el intervalo que separaba cada relámpago de cada trueno. El meteoro iba pronto a dominar el monte Franklin, y en toda la isla, a la luz de sus fulgores intermitentes, podía verse la cima del volcán, coronada de un penacho de vapores. En toda la parte de la dehesa que separaba la casa del recinto de la empalizada, no había ninguna comunicación telegráfica, pero después de haber pasado la puerta, el ingeniero corrió derecho al primer poste y vio a la luz de un relámpago que un nuevo alambre bajaba desde el aislador a tierra. ¡Aquí está!, dijo. Aquel hilo seguía por el suelo, pero en toda su longitud estaba envuelto en una sustancia aislante como la que envuelve los cables submarinos, lo que aseguraba la libre transmisión de las corrientes eléctricas. Por su dirección, parecía penetrar en los bosques y en los contrafuertes meridionales de la montaña. Por consiguiente, corría hacia el oeste. «Sigámoslo», dijo Cyrus Smith. Guiados por la luz del farol y el resplandor de los relámpagos, los colonos se lanzaron por el camino trazado por el alambre. El tableteo del trueno era continuo, y su violencia tal que era imposible oír una palabra. Por otra parte, no se trataba de hablar, sino de seguir adelante. Cyrus Smith y sus compañeros empezaron a subir el contrafuerte que había entre el valle de la dehesa y el río de la cascada, que atravesaron en su parte más estrecha. El alambre, unas veces tendido sobre las ramas bajas de los árboles, otras por el suelo, los guiaba.
El ingeniero había supuesto que el alambre se detendría en el fondo del valle y que allí estaría el retiro del desconocido. Pero no fue así. Hubo que subir el contrafuerte del sudoeste y descender después a aquella meseta árida terminada por la muralla de basaltos tan extrañamente amontonados. De cuando en cuando, uno u otro de los colonos se agachaba, tocaba el alambre con la mano y rectificaba la dirección, si era necesario. No había duda que aquel hilo corría directamente hacia el mar. Allí, en alguna profundidad de las rocas ígneas, se abría la morada tan infructuosamente buscada hasta entonces. El cielo era todo fuego. Un relámpago no esperaba al otro. Chispas eléctricas caían sobre la cima del volcán y se precipitaban en el cráter en medio del humo espeso. En algunos instantes hubiera podido creerse que el monte proyectaba llamas. A las 11 menos minutos, los colonos habían llegado a los altos peñascos que dominaban el océano al oeste. El viento se había levantado y la resaca mugía a 500 pies más abajo. Cyrus Smith calculó que sus compañeros y él habían recorrido 1,5 millas desde la dehesa. En aquel punto, el alambre pasaba entre las rocas, siguiendo la pendiente bastante ruda de un barranco estrecho y caprichosamente formado. Los colonos entraron por allí, a riesgo de provocar algún hundimiento de rocas mal equilibradas y de ser precipitados al mar. El descenso era muy peligroso, pero no miraban el peligro. No eran dueños de sí mismos, y una irresistible atracción les llevaba hacia aquel punto misterioso como el imán llama al hierro. Descendieron casi inconscientemente aquel barranco, que en pleno día hubieran considerado como impracticable. Las piedras rodaban y resplandecían como bólidos inflamados cuando atraviesan las zonas de luz. Cyrus Smith iba a la cabeza y Ayrton cerraba la marcha. Unas veces caminaban paso a paso, otras se deslizaban por la roca resbaladiza, luego se levantaban y continuaban su camino. Por fin, el alambre, describiendo un ángulo brusco, tocó las rocas del litoral, verdadero semillero de escollos, que debían ser batidos por las grandes mareas. Los colonos habían llegado al límite inferior de la muralla basáltica. Encontraron un estrecho pasadizo, que corría horizontal y paralelamente al mar. El alambre lo seguía y por él entraron los colonos. No habían andado 100 pasos cuando el pasadizo, inclinándose hasta formar una pendiente moderada, llegaba así al nivel de las olas. El ingeniero tomó el alambre y vio que se hundía en el mar. Sus compañeros, detenidos por él, estaban estupefactos. Un grito de decepción, casi de desesperación, se escapó de sus pechos. ¿Habría que precipitarse al mar en busca de una caverna submarina? En el estado de sobreexcitación moral y física en que se encontraban, no hubieran vacilado en hacerlo. Sin embargo, una reflexión del ingeniero les detuvo. Cyrus Smith condujo a sus compañeros a una anfractuosidad de las rocas y les dijo: «Esperemos. El mar está alto. Cuando baje, el camino quedará abierto». «¿Pero qué le induce a creer?», preguntó Pencroff. «No nos hubiera llamado si no pudiéramos llegar hasta él». Cyrus Smith había hablado con tal convicción que nadie osó replicarle. Su observación, por otra parte, era lógica, y había que admitir que se abría al pie de la muralla una abertura practicable durante la marea baja, que las olas cubrían en aquel momento. Todo se reducía a esperar algunas horas. Los colonos se metieron silenciosamente en una especie de pórtico abierto en una roca. Empezaba a caer la lluvia, y en breve las nubes, desgarradas por el rayo, se convirtieron en torrente.
Los ecos repercutían el estampido del trueno y les daban una sonoridad grandiosa. La emoción de los colonos era inmensa. 1000 pensamientos extraños y sobrenaturales atravesaban su cerebro, evocando alguna aparición grande y sobrehumana, única que habría podido corresponder a la idea que se habían formado del genio misterioso de la isla. A las 12 de la noche, Cyrus Smith, llevándose el farol, descendió hasta el nivel de la playa para observar la disposición de las rocas. Hacía 2 horas ya que bajaba la marea. El ingeniero no se había equivocado. Empezaba a sobresalir entre las aguas la bóveda de una vasta excavación. Allí, el alambre conductor, formando un recodo en ángulo recto, se introducía al interior. Cyrus Smith volvió al lado de sus compañeros y les dijo: «Dentro de 1 hora, la abertura será practicable». «¿Luego existe?», preguntó Pencroff. «¿Lo dudaba usted?», repuso Cyrus Smith. «Pero esta caverna estará llena de agua hasta cierta altura», observó Harbert. «O esta caverna está completamente seca», contestó Cyrus Smith, «y entraremos a pie, o no lo está, y tendremos un medio de transporte a nuestra disposición». Transcurrió 1 hora. Todos descendieron a la playa bajo la lluvia. En 3 horas, la marea había bajado 15 pies, y el arco trazado por la bóveda sobresalía sobre el nivel del mar, 8 pies por lo menos. Era como el arco de un puente bajo el cual pasaban las olas cubiertas de espuma. Al agacharse, el ingeniero vio un objeto negro que flotaba en la superficie del mar, y lo atrajo hacia sí. Era una canoa, amarrada por una cuerda a una punta interior de la pared. Aquella canoa era de cobre trabajado con pernos y tenía en el fondo, bajo los bancos, los remos. «Embarquemos», dijo Cyrus Smith. Un instante después, los colonos habían entrado en la canoa. Nab y Ayrton manejaban los remos. Pencroff iba al timón. Cyrus Smith a proa, y el farol, puesto sobre la roda, alumbraba el camino. La bóveda, muy baja, a través de la cual pasaba la canoa, se levantaba luego, pero la oscuridad era demasiado profunda, y la luz del farol demasiado insuficiente, para que pudiera reconocerse la extensión de aquella caverna, su anchura, su elevación y profundidad. En aquella construcción subterránea y basáltica reinaba un silencio imponente. Ningún ruido exterior penetraba en ella, y los estallidos del trueno o del rayo no podían atravesar sus espesas paredes. En algunos puntos del globo existen estas cavernas inmensas, especie de criptas naturales que se remontan a la época geológica. Unas están invadidas por las aguas del mar. Otras contienen en sus entrañas lagos enteros. Tales son la gruta de Fingal, en la isla de Staffa, una de las Hébridas; las de Margat, en la bahía de Douarnenez, en Bretaña; las Bonifacio, en Córcega; las de Lysifjord, en Noruega; y, en fin, la inmensa caverna de Mammoth, en Kentucky, de 500 pies de altura y de más de 20 millas de longitud. En muchos puntos del globo, la naturaleza ha abierto esas criptas y las han conservado para admiración de los hombres. Respecto a la que exploraban los colonos, ¿se extendía hasta el centro de la isla? Hacía 1/4 de hora que navegaba la canoa, siguiendo las indicaciones del ingeniero, cuando éste gritó: «¡Más a la derecha!». La embarcación, modificando su rumbo, vino a rozar la pared de la derecha. El ingeniero quería, con razón, reconocer si el alambre continuaba a lo largo de aquella pared. El alambre estaba allí, sujeto a las puntas salientes de las rocas. «Adelante», volvió a decir Cyrus Smith. Los 2 remos
sumergiéndose en las oscuras aguas, pusieron de nuevo en movimiento la embarcación. Así continuaron por espacio de otro cuarto de hora. Desde la abertura de la caverna debían haber recorrido al menos media milla, cuando se oyó de nuevo la voz de Cyrus Smith, que gritó ¡Alto! La canoa se detuvo, y los colonos observaron una viva luz que iluminaba la enorme cripta tan profundamente abierta en las entrañas de la isla. Entonces pudieron ver aquella caverna, cuya existencia nadie hubiera sospechado. A una altura de 100 pies se redondeaba una bóveda sostenida por columnas de basalto, que parecían haber sido fundidas en el mismo molde. Arcos irregulares, molduras caprichosas, se apoyaban sobre aquellas columnas, que la naturaleza había levantado en las primeras épocas de la formación del globo. Los fustes basálticos, encajados uno en otro, medían de 40 a 50 pies de altura, y el agua, mansa y tranquila, cualesquiera que fuesen las agitaciones exteriores, bañaba sus bases. El resplandor del foco de luz visto por el ingeniero, apoderándose de cada arista prismática y sembrándolas de puntos luminosos, penetraba, por decirlo así, en las paredes como si hubieran sido diáfanas, y transformaba en otros tantos carbunclos resplandecientes, las menores puntas del subterráneo. A consecuencia de un fenómeno de reflexión, el agua presentaba en su superficie esta diversidad de brillo, de suerte que la canoa flotaba entre dos zonas resplandecientes. No podía haber duda sobre la naturaleza de la irradiación proyectada por el centro luminoso, cuyos rayos claros y rectilíneos se quebraban en todos los ángulos y en todas las molduras de la cripta. Aquella luz procedía de un foco eléctrico, y su color blanco dejaba adivinar su origen. Allí estaba el sol de aquella caverna y la llenaba toda. A una señal de Cyrus Smith cayeron los remos en el agua, haciendo saltar una verdadera lluvia de carbunclos, y la canoa se dirigió hacia el foco luminoso y se encontró enseguida a medio cable de distancia. En aquel sitio, la ancha sábana de agua medía unos 350 pies, y se podía ver más allá del centro resplandeciente un enorme buro basáltico, que cerraba la salida por aquel lado. La caverna se había ensanchado considerablemente, y el mar formaba en ella un pequeño lago, pero la bóveda, las paredes laterales y la del fondo, todos aquellos prismas, todos aquellos cilindros, todos aquellos conos, estaban bañados en el fluido eléctrico hasta parecer que su resplandor nacía de ellos. Hubiera podido decirse que sudaban luz aquellas piedras talladas como diamantes de gran precio. En el centro del lago flotaba sobre la superficie de las aguas, inmóvil y silencioso, un enorme objeto fusiforme. El resplandor que proyectaba salía por sus costados como por dos bocas de horno que hubiesen sido caldeadas al rojo blanco. Aquel aparato parecía el cuerpo de un enorme cetáceo. Tenía unos 250 pies de longitud y se elevaba 10 o 12 pies sobre el nivel del mar. La canoa se acercó a él lentamente. Cyrus Smith se había levantado y, puesto en la proa, miraba poseído de una violenta agitación. Luego, de repente, asiendo el brazo del periodista, exclamó: «Es él. Tiene que ser él». Después se dejó caer sobre el banco de la canoa, murmurando un nombre que sólo fue oído por Gedeón Spilett. Sin duda el periodista conocía aquel nombre, porque produjo en él un efecto prodigioso y respondió con voz sorda: «Él. Un hombre fuera de la ley». «Él», dijo Cyrus Smith.
Por orden del ingeniero, la canoa se acercó al singular aparato flotante por el costado izquierdo, del cual se escapaba un haz luminoso a través de una espesa vidriera. Cyrus Smith y sus compañeros subieron sobre la plataforma, vieron una carroza abierta y entraron por la abertura. Al extremo inferior de la escalera se dibujaba un callejón interior iluminado eléctricamente, y al final se abría una puerta que Cyrus Smith empujó. Una sala ricamente adornada, que atravesaron rápidamente los colonos, confinaba con una biblioteca, cuyo techo luminoso vertía un torrente de luz. El ingeniero abrió una ancha puerta que había en el fondo de la biblioteca, un vasto salón, especie de museo, donde estaban acumuladas, con todos los tesoros de la naturaleza mineral, obras de arte y maravillas de la industria. Apareció a los ojos de los colonos, que debieron creerse entonces trasladados por un hada al mundo de los sueños. Tendido en un rico diván, vieron a un hombre que no parecía darse cuenta de su presencia. Entonces, Cyrus Smith levantó la voz y, con gran sorpresa de sus compañeros, pronunció estas palabras: Capitán Nemo, nos ha mandado venir y aquí estamos.